Se encuentra ya aquí en el plató, en nuestro espacio de Córdoba TV hoy en directo, Nieves Ríos. Ella es enfermera y nos va a explicar pues, cuáles son esas dudas que tenemos los ciudadanos de a pie y cuáles son las respuestas a ellas. Nieves, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por podernos atender y quién mejor que alguien del Colegio de Enfermería de Córdoba para solventar todas estas dudas. Habéis hecho una lista de las 19 preguntas más o menos que nosotros realizamos, es decir, las personas de a pie que nos encontramos con que nos van a vacunar y que claro, las dudas surgen. ¿Cuál es la que más, de todas esas, cuál es la que más repetimos? Las más repetidas suelen ser, 1, problemas de alergias, reacciones alérgicas que pueda provocar la vacuna. 2, si de verdad te crea una inmunidad, si no te crea una inmunidad. Y 3, efectos secundarios. Efectos secundarios. Eso es lo que más yo creo que nos preocupa también a todos. Yo creo que sí. Ahora mismo, con el nivel de vacunación que hay en el país, ¿se puede ir hablando ya de esos efectos secundarios, Nieves, o tenemos que esperar un poquito más? Hombre, ahora mismo yo creo que ya se puede ir hablando de los efectos secundarios, digamos, más comunes y algunos muy poco comunes que se han dado, pero en casos muy raros. La mayoría de los efectos secundarios son leves. El más común, y ese te lo digo en primera persona, es el dolor en la zona de la inyección, enrojecimiento y endurecimiento, y en la gente joven, el dolor para levantar el brazo durante 24 horas. Que luego en las personas mayores, curiosamente, es mucho menor. Debe de ser por la musculatura, porque nos movemos más, me imagino. Porque yo todas las personas mayores que se han vacunado, los mayores de 80, entre ellos mi madre, apenas han notado nada. Y sin embargo, yo me tiré 24 horas que el brazo de aquí no me pasaba. Pero bueno, son 24 horas, es decir, que tampoco... No, que el leve, no por eso te he dicho que son efectos leves. Por supuesto, que no muy son. leves. Luego dolores de cabeza, dolores musculares, en pocos casos se han dado fiebre, pero puntuales y de corta duración. O sea, que se han pasado rápidamente con un paracetamol. Es lo más habitual. Es lo más habitual. Nieves, yo te voy a ir haciendo estas 19 preguntas que vosotros tenéis muy bien redactadas, porque como hemos dicho antes son las que más solemos hacer. La primera es si es obligatoria la vacunación y si es gratuita, que son también dos dudas que tenemos ahí todos. Vamos a ver, obligatoria no es ninguna vacuna. Todas las vacunas son voluntarias. Aconsejable, sí. Y gratuita, sí. Total y absolutamente gratuita para todos, inclusive los que no están en la Seguridad Social. También. Esta vacuna puede provocar el COVID, que también es un gran miedo que tiene la población. Decir, bueno, si yo todavía no lo he cogido, si yo no lo he pasado, al vacunarme, ¿qué va a pasar? ¿Se puede tener o no se puede tener el virus? No se puede tener el virus, lo primero porque las vacunas no llevan al virus en sí. Lo que llevan pues son, una creo que lleva otro tipo de virus, que no es, pero que crea la misma inmunidad porque afecta a la proteína S, que es la que crea la inmunidad, y la otra pues es el ARN mensajero, que es el que hace que la proteína S aumente y cree la inmunidad. Ahora, virus en ninguna de las vacunas va, con lo cual no puede provocar. Es importante, pues es importantísimo, porque claro, esa es yo creo que también una de las grandes dudas, aparte de los efectos secundarios, ¿no? Claro, el miedo a decir, bueno, que están inyectando el virus directamente, no. No te están inyectando el virus y es materialmente imposible que se coja el COVID por la vacuna. Personas que ya han pasado esta enfermedad, ¿tienen que vacunarse o pueden vacunarse? Vamos a ver, los que la han pasado se supone que ya tienen una inmunidad. No sabemos la duración exacta de esa inmunidad, pero sí sabemos que de 3 a 6 meses dura. Con lo cual, pueden vacunarse, pero lo suyo sería que se esperaran esos 3 a 6 meses posteriores a haber pasado el COVID. Es lo más habitual. Lo más recomendable. ¿Aconsejable que se vacunen? Sí. En su momento, pero sí. Cuando a cada uno le toque. Cuando a cada uno le toque. No vale colarse, que también tendríamos que hablar de eso. Está feo. Está mal, ¿verdad? No está bonito. Un poquito, no está bonito. Nieves, ¿cómo actúa esta vacuna frente al COVID-19? Lo que actúa es eso, es aumentando la proteína S, que es la que crea la inmunidad contra lo que es el virus. Entonces, pues, simplemente es eso. Es que no tiene más... A ver cómo te lo explico, es que no tiene más actuación. Sí, que a veces pensamos que es mucho más complicado y sin embargo es una actuación sencilla. Lo que te digo, el ARN mensajero, que es lo que nos inyectan, lo que hace es que estimula la producción de la proteína S, que es la que crea la inmunidad contra el virus.
Y si alguien tiene síntomas leves después de vacunarse, ¿qué tiene que hacer o cómo tiene que proceder? Vamos a ver, ya te he dicho que los síntomas, la mayoría suelen ser esos dolores de cabeza, dolores musculares. Entonces lo suyo pues con un simple paracetamol se arregla la circunstancia. Sí. No tiene mayor problema. Es que no hay, ya digo, la sintomatología que se suele producir casi toda va encaminada a dolores, pequeños dolores. Sí. Que eso con un analgésico, normalmente preferiblemente paracetamol, se quitan. Una persona que ahora mismo sea positiva de COVID y que le toque vacunarse, ¿se puede vacunar o tiene que ir a vacunarse? No, se tiene que esperar. Tiene que esperar a, digamos, pasar el tiempo del COVID y una vez que, digamos, se ha recuperado o se ha curado, pues esperarse el tiempo reglamentario, esos de 3 a 6 meses, para vacunarse. Sí. ¿Y si alguien tiene síntomas pero no está diagnosticado? Ahí es que tenemos el problema. Si tiene síntomas y no está diagnosticado de COVID, se vacuna. Y ya está. Cuando, como hemos dicho cuando antes, le corresponda. Cuando le corresponda a cada uno. A su momento. ¿Alguien que esté en cuarentena? Cuando acabe la cuarentena. Cuando termine la cuarentena. Correcto. Tú estás confinado, si estás confinado, estás confinado. Sí. Estás confinado porque has tenido un contacto estrecho con un positivo. Sí. Con lo cual, la cuarentena lo que te da es ese tiempo para ver si desarrollas o no el virus. Si estás en cuarentena, estamos esperando a ver qué pasa. Sí. Entonces, te tienes que esperar a acabar la cuarentena. Cuando la cuarentena se acaba, lo más probable es que si no has desarrollado síntomas, pues no lo tengas, con lo cual ya te puedes vacunar. Y personas que, como hemos dicho, que tengan la duda, que estén en casa, que tienen algún síntoma pero no han sido diagnosticados, ¿se les guarda su turno? Es decir, cuando pase esa cuarentena, ¿van a tener su vacuna o esto ya una vez que no pueden, hay que esperar de nuevo? No, me imagino que se les guardará su dosis de vacuna correspondiente. Tú no puedes tampoco, o sea, que no es culpa de ellos, no puedes decir ahora te vas a la cola. Claro. No, se les guardará su dosis de vacuna y se les pondrá pues cuando les corresponda una vez que haya acabado la cuarentena. Otra de las preguntas, Nieves, es el tema de las alergias. Personas que son alérgicas a algún medicamento, personas que tienen una alergia importante, de un nivel importante. ¿Qué pasa con la vacuna? Nada. Te lo digo porque precisamente una de esas personas era yo. Yo soy alérgica a muchísimas cosas, antibióticos, frutos secos, avispas, metales, y tenía mucho miedo, para que te voy a engañar. Nada en absoluto. Solamente eso, hay un componente que es el polietilenglicol, que las personas que sean alérgicas a ese componente son los que pueden tener problemas. Pero el resto, hasta ahora no ha habido ningún problema de alergia. Ya te digo, y una de ellas, la muestra, soy yo. Ya te digo que estaba asustadísima, porque son muchas alérgicas. Yo he tenido ya algún shock anafiláctico en mi vida y la verdad que es que me daba un miedo. Claro. Bueno, pues absolutamente nada. Además, nada, Nada. Ni siquiera el dolor de cabeza, que yo pasé nada más que con el dolorcito del hombro. Con el brazo solamente. Y ya está. Pues nos encanta también que des esa opinión real para que la gente también se quede más tranquila. De primera mano. De primera mano, exactamente, en primera persona y protagonista absoluta. Total. Continuamos con las dudas, Nieves, y también tenemos que hablar de esos enfermos que toman anticoagulantes y bueno, pues que también temen, ¿no? Que pueda ser contraproducente. Gente que está tomando Sintrón, por ejemplo. Sí, el Sintrón, la heparina. ¿Cómo va la vacuna con ese para ese tipo de personas? No tiene ningún problema. La vacuna es una inyección intramuscular, pero es muy, muy pequeña, digamos. Entonces, no crea problemas de... O sea, a ver, ¿cómo te explico? Que no hay sangrado, no hay ningún problema que te pueda provocar la coagulación. Al revés, quizás tampoco les viene mal, porque el COVID es uno de los problemas que deja es de coagulación, con lo cual, si tú ya estás tomando anticoagulantes, mejor. No hay ningún problema. Otra parte de la población también que se pregunta qué ocurre son los pacientes con cáncer. Claro, es que estamos hablando de otra problemática también de salud que suelen ser importantes. Entonces, normal que las dudas también estén ahí. ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Los pacientes oncológicos, en principio, no tienen ningún problema para vacunarse. Las únicas que, digamos, podrían tener algún problema son los que están inmunodeprimidos, muy inmunodeprimidos. Eso sí, porque no van a crear una inmunidad con la vacuna, porque realmente están inmunodeprimidos. Ahora, los oncológicos, digamos, no tienen ningún problema, se pueden vacunar.
Personas que tengan fiebre, pero que sea fiebre leve y que, por supuesto, no vaya de la mano del COVID, sino de cualquier otra enfermedad que curse con una fiebre leve. ¿También se pueden vacunar o no? Se pueden vacunar. En principio se pueden vacunar sin problemas, siempre que sea una fiebre leve. ¿Una fiebre leve? Una fiebre de 40, pues vamos a esperarnos. Claro. Claro, si estamos hablando exactamente de una fiebre leve, unas décimas, ¿no? 37, Ese mal cuerpo que muchas 37, veces decimos. Exactamente, ese malestar. Este malestar. Eso no tiene ningún problema. Continuamos, Nieves, con el resto de preguntas y pasamos a las mujeres embarazadas, que aquí pues también surgen las dudas. También. Claro, es que cuando uno se plantea si ponerse o no la vacuna, claro, cada uno pues tiene también en su vida otra serie de facetas que le hacen preguntarse que no es solo COVID. Exactamente si merece la pena o no merece la pena y sobre todo si va a tener algún tipo de riesgo, algún tipo de problema. ¿Las mujeres embarazadas pueden o no pueden vacunarse? En principio no se deben de vacunar. Ajá. Durante el embarazo, salvo que sean de un riesgo extremo de contacto con positivos. Entonces, no se recomienda en principio, ya digo, salvando esa excepción. Sí. Durante la lactancia no hay ningún problema porque no atraviesa barrera placentaria, o sea, la barrera de la lactancia, con lo cual se pueden vacunar perfectamente. Ya digo, las mujeres embarazadas en principio no está indicado, salvo eso, salvo que tengan un riesgo de contacto extremo. Si tienen ese riesgo, el embarazo puede llegar a término bien. Sí, sí, perfectamente. Lo único que pasa, en principio sí, pero que no está estudiado. Claro, claro, es que también hace muy poco tiempo. Es que llevamos muy poco tiempo, es una vacuna muy nueva, todavía nos falta por ver muchas cosas. Sí. Pero vamos, teóricamente, con lo que es el prospecto de la vacuna, no debe de haber problemas. Si ya nos hemos vacunado antes de cualquier, que hayamos necesitado cualquier otra vacuna, ¿tenemos que esperar para vacunarnos de esta? Se recomienda siempre una espera o una diferencia de 14 días entre vacuna y vacuna. Casi ninguna vacuna, o sea, siempre te aconsejan que las vacunas no se pongan todas juntas, salvando las que se pueden poner, que hay algunas que sí se pueden poner. Entonces se recomienda eso, una diferencia de unos 14 días entre vacuna y vacuna, con la del COVID. ¿Y los niños y adolescentes? No. No se ha estudiado, me parece, la Pfizer no se puede poner en menores de 16 años y la AstraZeneca en menores de 18, porque no hay estudios sobre ese rango de edad. De todas maneras es un riesgo que tiene, vamos, que sería correr un riesgo, ponérsela cuando no se ha estudiado el efecto que puede tener en ese rango de edad. Pues continuamos con las preguntas y otra también que tenemos casi todos en mente cuando pensamos en la vacuna es si es necesario realizar antes una PCR o una prueba serológica. No es necesario. La vacuna se pone sin necesidad de hacer ninguna prueba anterior. ¿Y cuándo se consigue la protección óptima de esta vacuna? ¿Cuándo es ese momento en el que podemos decir ahora sí estamos ya protegidos contra el virus? Depende de la vacuna, con la Pfizer creo que es a los 7 días, posterior a la segunda dosis. Y con la AstraZeneca es a los 14 días posterior a la segunda dosis, que se pone a los 28 días de la primera. Son los momentos, digamos, óptimos en los que se supone que hemos llegado a la inmunidad que se quiere tener. Alguien que ya se ha vacunado, el tema de la mascarilla, lavarnos las manos, utilizar el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad, ¿todo eso tenemos que seguir manteniéndolo a pesar de estar ya vacunados e inmunizados en principio, que haya pasado ese plazo de tiempo que tú has dicho? Tenemos que seguir manteniéndolo porque la vacuna no es una panacea, por decirlo de alguna manera. La vacuna lo que hace no evita el contagio, ni evita que tú contagies. Tú te puedes contagiar, lo que hace la vacuna es que en vez de ser una enfermedad gravísima que te puede llevar a la muerte o que te puede llevar a secuelas muy, muy, muy graves, es minimizar lo que es la gravedad de la enfermedad. Se puede convertir, por decirlo un poquito así, como un leve resfriado. Entonces, tenemos que seguir intentando evitar los contagios. Mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, deberíamos de seguir manteniéndola durante, por lo menos hasta que se consiga una inmunidad de rebaño completa, o lo más completa posible. Aparte aparte del COVID, el lavado de manos viene muy bien para todo el mundo. Hombre, es que mucha gente ha descubierto el lavado de manos a raíz del COVID y eso es lo que nos sorprende a otros. O sea, que la gente antes no se lavaba las manos o qué. Yo no sé si es que no se lavaban las manos o no tenían cuidado, pero que se ha demostrado una cosa y es que con el lavado de manos y con la mascarilla este año han disminuido muchísimo lo que son otras enfermedades que hemos tenido durante años y este año no hemos visto casi ninguna.
Cierto, algo estamos haciendo bien, por lo Algo menos. estamos haciendo Algo bien. estamos haciendo bien. Ese lavado de manos y esa mascarilla está haciendo... Lo estamos haciendo muy bien, en bastante. ese sentido. Nieves, seguimos con esas dudas. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas? Vamos a ver. La Pfizer creo que tiene un 90%, entre un 90 y un 95% de efectividad, Sí. de eficacia. Moderna está en un 80 y algo también, Sí. por ahí. La AstraZeneca tiene un 60%. Claro, aunque la AstraZeneca tenga menos, digamos, si hay una inmunidad de rebaño, Sí. ese 60% de inmunidad ya no sirve. Claro. Pero vamos, más o menos esa es la efectividad que tienen las tres ahora mismo que tenemos. ¿Por qué cada una tiene un tipo distinto de efectividad? Pues por el tipo de ARN que le han puesto, por el tipo, Sí. o sea, por lo que es la La composición de la composición de vacuna. cada una de ellas. Entonces, depende del tipo de composición, da una efectividad o menos efectividad. ¿Y cuánto dura su protección? Que es una de las preguntas también que nos hacemos, que tenemos aquí apuntadas y que yo creo Eso que nos interesa absolutamente a todos. Creo que nos gustaría saberlo exactamente, ¿Cuánto dura? 100% a todo el mundo. No lo tenemos todavía seguro 100% nadie. Sí. Viene a ser, creo, entre unos 6 meses o un poco más. Ajá. Pero vamos, que 100% ahora mismo Tampoco hay se puede estudios que decir lo porque es que puedan vamos a lo decir. mismo. Lleva estudiado muy poco tiempo, es que llevamos un año nada más. Claro. O sea, no podemos, y la vacuna no ha empezado a... No empezó hasta hace un poco año. después, Claro, con lo exactamente. cual la efectividad todavía no la podemos saber al 100%. Sí, tenemos que Porque esperar es para que nos ver. llevamos tiempo como para poder Claro. decirlo. ¿Cuándo nos toca vacunarnos? Porque eso también es otra... Claro, si es que todas las preguntas es cierto que están recogidas todas las que nos que hacemos es difícil, todos. es que es difícil. ¿Cuándo nos va a tocar y nos llaman o nos mandan una carta o cómo va el Vamos a ver. funcionamiento? Cuándo te toca o cuándo le toca a cada Sí. persona. Ahora mismo creo que estamos ya entre las personas de 80 a 90 años. Los de encima de 90 se han vacunado, los de encima de 85 están ya vacunados casi todos, creo. Quieren empezar en abril Sí. con el rango de 40 a 55, creo, Ajá. por ahí. Te llaman por teléfono. Sí. Es un teléfono, un 955-800-008, si mi memoria no me engaña, y te llaman por teléfono para darte la cita de cuándo te toca vacunarte, dónde tienes que ir, la hora, y Sí. primera dosis y segunda dosis. Ajá. Es la forma en que se comunican. O sea que tenemos que esperar. Hay que esperar. Tenemos que esperar a que nos llamen a cada uno. Ahora ya dentro mismo de se ese- está de ese terminando, rango. primero han empezado con los sanitarios, Sí. personal de residencias, de ancianos y demás. Hay que también todo lo que es fuerza de seguridad, o sea, personas que estamos permanentemente en contacto con posibles casos de COVID. Es los primeros a los que Sí. vas a vacunar. Y Y luego una poco a vez, poco, poco a poco, me refiero, ya Sí, se sí, seguirá claro, con te toda la entendemos, población. te entendemos. Una vez vacunados, ¿podemos dar positivo en una PCR? No, no tiene por qué. Si da positivo es porque previamente tenía algo. La vacuna en sí, Sí, no puede dar. no provoca el virus, con lo cual no puede dar una positividad. Y ya para ir terminando, que también me parece una pregunta muy, muy interesante, Nieves, ¿son las vacunas eficaces frente a las nuevas variantes del COVID? Es decir, frente a esas cepas de las que estamos hablando, como la africana y la británica. Vamos a ver, contra la africana parece ser demostrado que sí, Sí. que tiene la misma efectividad que contra el virus normal. Bueno, Sí. el que nos hemos acostumbrado ya. Sí. Contra la sudafricana creo que no, Ajá. o por lo menos no está demostrado que sean totalmente eficaces. Y lo que esperemos es que no salgan más cepas, porque si no ya Si no, ya estaríamos hablando de otra problemática. nos tiramos con esto y Con la mascarilla, efectivamente. Lo que hay que esperar es que no salgan más cepas. Bueno, de momento tenemos esa esperanza puesta en las 3 vacunas que ahora mismo están disponibles. Y que parece Esperemos ser que está siendo que están efectivo, exactamente, porque la verdad es que están disminuyendo los contagios. Hombre, eso es fundamental, es importantísimo. Vamos a ver con Ana en un ratito también cuáles son esos números que, gracias a Dios, van hacia abajo también en toda Andalucía. Nieves, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. A ti. Lo has explicado todo de manera muy sencilla y yo creo que también hemos solventado las dudas de todas las personas que nos ven cada día aquí en PTV. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Y que pronto te veamos sin mascarilla todos, ya que podamos estar lavándonos las manos, eso por Eso supuesto, siempre. pero sin mascarilla. Gracias, Esperemos. de verdad, y enhorabuena por el trabajo que realizáis desde el Colegio de Enfermería de Córdoba. Gracias. Muchas gracias.